Bienvenidos a un momento más en el cual nos encontramos para estudiar juntos estos fascinantes libros como son los libros de Daniel y Apocalipsis. Avanzamos ya y llegamos al capítulo 4 del libro de Daniel, que es un capítulo con una lección muy importante para nuestras vidas y sin duda este mensaje va a hacer un llamado a tu corazón de parte de Dios. No te olvides de compartir estos videos, no te olvides de compartir el link con tus amigos, con tus familiares, para que ellos también puedan recibir el mensaje. Más que todo sabiendo el tiempo en el cual vivimos, donde los libros de Daniel y Apocalipsis son muy importantes para nuestros días. No te olvides también de enviar tus pedidos de oración, agradecimientos. Si quieres que pueda presentar tus necesidades, tus pedidos ante Dios, para mí será un gusto poder orar por ti. Así que envíanos, escríbenos en los comentarios o acerca del mensaje que recibas. Escribe también acerca del mensaje y haznos saber cómo está tu vida, cuáles son las cosas que quieres que nosotros oremos por ti o las bendiciones que has recibido durante este tiempo. Así que vamos a preparar nuestro corazón para estudiar juntos el tema de esta noche, del capítulo 4 del libro de Daniel, y para eso pues vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Oremos. Querido Dios, amante Padre, gracias Señor por la oportunidad que me das de dedicar este momento a abrir tu palabra y estudiar juntos en el libro de Daniel. Y este momento vamos a estudiar Daniel capítulo 4, que tiene una lección muy importante para nuestras vidas. Por eso rogamos, Señor, que abras nuestra mente y nos ayudes a entender lo que vamos a estudiar, que el mensaje sea claro. Y si hay algo en nuestra vida que necesitamos prestar atención, que necesita cambiar, por favor ayúdanos a descubrir cuáles son esas cosas y cámbianos, Señor. Pon en tus manos la vida de cada uno de los que están escuchando este programa, analizando este tema junto a nosotros, para que tu bendición esté sobre ellos y para que también, Señor, les dé sabiduría de lo alto. Dirige nuestra mente, ábrenos la mente a través del Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como decíamos, vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Daniel. Y el capítulo 4 del libro de Daniel es único, porque es el único capítulo en la Biblia que al parecer fue escrito no por Daniel, sino por un rey pagano, Nabucodonosor. Es el mismo rey Nabucodonosor quien nos cuenta de su vida en Daniel capítulo 4. Y ven conmigo, vamos a Daniel capítulo 4, versículo 1 y 2. Nota cómo se introduce. Daniel capítulo 4, versículo 1 y 2. Y dice allí: el rey Nabucodonosor a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Si ustedes notan, este rey es totalmente diferente al rey que nosotros estudiamos en el capítulo 3, porque ustedes se recuerdan, en el capítulo 3, Nabucodonosor había desafiado a Dios y además quería quemar vivos a aquellos que no le obedecían a él. Pero la pregunta aquí es, ¿qué logró un cambio tan dramático en la vida de Nabucodonosor? Y este capítulo, el capítulo 4, es la historia de un rey pagano que fue transformado por el poder de Dios. Es como si el rey nos estuviera diciendo: tengo que contarte mi historia, cómo Dios me transformó la vida, cómo Dios me cambió, cómo Dios cambió radicalmente mi corazón, mi mente y mi alma. Este rey pagano estaba ahora brillando con la gracia de Dios. Él estaba lleno de la bondad de Dios, porque hubo un momento que Dios tocó su hombro y su vida fue radicalmente cambiada. Pensando en eso, si Dios pudo cambiar a un idólatra cruel, de una mente débil como lo era Nabucodonosor, y transformarlo radicalmente y poner paz en su corazón,
significa que también hay paz y esperanza para nosotros, porque Dios también puede cambiar nuestra historia. Y no importa cuán desesperados nos sintamos, no importa cuánto hayamos desobedecido a Dios, no importa cuán culpables nos sintamos de los pecados que hemos cometido, si Dios pudo tomar la vida de este rey y cambiarla, también Dios puede llegar a tu vida y cambiarte a ti. Recuerda que Nabucodonosor era el impresionante rey de Babilonia, era rico y poderoso, y él dice que él estaba en su casa, en su palacio, estaba sintiéndose bien, en prosperidad, pero todo estaba por cambiar. Y el problema era con Nabucodonosor es que su corazón todavía no había sido convertido. Él todavía se sentía orgulloso, él todavía era un gobernante despótico, él todavía, a pesar del sueño o lo que había pasado en la experiencia con Daniel, no había cambiado. Y es por eso que Dios le habla otra vez a Nabucodonosor a través de un sueño. Vamos juntos a Daniel capítulo 4, versículo 5. Daniel capítulo 4, versículo 5. Y nota lo que dice allí. Cuando tuve un sueño que me infundió miedo, recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. ¿Cómo reaccionó el rey ante esto? Y el problema es que él reaccionó exactamente como hizo con el primer sueño. Llamó a aquellos en los que él confiaba, los magos, los astrólogos. Y esto muestra de que Nabucodonosor todavía no había entendido al Dios de Daniel. Y en vez de expresar exaltación hasta al Dios del cielo y su poder, Nabucodonosor todavía no había dejado que Dios controlara su vida por completo y volvió a sus mismas prácticas. Y resulta que cuando seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, los resultados van a ser siempre los mismos. No podemos esperar diferentes resultados si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Sus consejeros no pudieron darle la interpretación del sueño como no se la habían podido dar en Daniel capítulo 2. Y nota lo que pasa allí. Vamos a Daniel capítulo 4, versículo 8. Daniel capítulo 4, versículo 8. Finalmente, Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Belsasar, se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposaba el espíritu de los santos dioses. Nota lo que pasa allí y piensa en esto. ¿No había el rey pasado por esto antes? ¿Había él olvidado que los sabios de su reino le habían fallado y no habían podido interpretar su sueño anterior y que el único que lo había hecho había sido Daniel, quien le había traído un mensaje de Dios? ¿No pensarías tú de que Daniel tendría que haber sido la primera persona que vendría a la mente del rey en ese momento, en esa situación? Y tú puedes pensar, pero qué cabeza dura, Nabucodonosor. Pero ¿cuán seguido nosotros exhibimos este mismo problema? A esto le llamamos el síndrome de Nabucodonosor. Nosotros nos preocupamos bastante por aquellos problemas que parecen no tener solución. Nuestro estómago tiene nudos. Nos sentimos llenos de tensión y ansiedad. Y hacemos todo lo que esté en nuestras manos para poder resolver el problema. Menos una cosa. Nos olvidamos de aquel que es el único capaz de resolver los problemas. Hacemos todo lo humanamente posible y cuando eso no trabaja, entonces ahí nos acordamos de Dios. Ese es el problema, que lo primero que tendríamos que hacer es ir sobre nuestras rodillas y buscar a Dios en primer lugar. Y ese fue el problema de Nabucodonosor. Primero buscó ayuda de otro lado y después se acordó de Dios. Pero finalmente Daniel apareció para escuchar el sueño de Nabucodonosor. Y en este caso, la diferencia con el sueño anterior, en este caso era que Nabucodonosor sí se acordaba del sueño.
y era como algo vivo en su mente, pero él no sabía lo que significaba. Y él le dijo algo así a Daniel: vi un árbol tan grande en mi sueño que, como yo lo veía, crecía más y más alto hasta tocar el cielo. Y todo el mundo se podía ver desde la copa del árbol. Tenía abundante fruta y todos los animales se refugiaban bajo su sombra. Era un árbol hermoso. Y continuemos leyendo. Vamos a Daniel capítulo 4, versículo 13 al 17. Daniel capítulo 4, versículo 13 al 17. En la visión que tuve, dice allí, mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí un mensajero santo que descendía del cielo. Sigue diciendo: y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos, haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen su nido. Pero deja enterrados el tocón y las raíces, sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo, deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Y sigue diciendo allí, versículo 16, deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal, hasta que hayan transcurrido 7 años, o en otras versiones dice 7 tiempos. Versículo 17, los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Entonces nota lo que pasa allí. Daniel le explica a Nabucodonosor su segundo sueño. Y el propósito de Dios al enviar este sueño se refleja en el mismo sueño. En ese sueño, Nabucodonosor escuchó que un santo declaró un veredicto: que todos los seres vivientes conozcan al más alto y soberano Dios que reina sobre todos los reinos de la tierra. Sin importar cuál fuera el significado del sueño, su propósito era revelar que Dios es el que gobierna. Su propósito era revelar que Dios está al control de todas las cosas. En este capítulo vemos a Dios como el verdadero rey de todo el universo. Él gobierna sobre los reinos de los hombres. Él está en control. Y Dios se revela a sí mismo como el único que merece ser alabado porque es el Rey de Reyes. Pero no solamente eso. Lo que encontramos en este capítulo también es que Dios quiere ser el rey de nuestro corazón. Nabucodonosor dice que estaba en su palacio. Él entendía el poder de Dios y su sabiduría, pero no entendía que el Dios del universo quería también ser el rey de su corazón. Y era necesario entonces que Dios le hiciera una llamada de advertencia. Entonces, ¿cuál era el significado de este segundo sueño? Y eso era lo que Nabucodonosor quería saber cuando Daniel estaba allí presente. Y la Biblia dice que cuando Daniel escuchó lo que el rey le describió de su sueño, dice que él estaba perplejo por un momento. Sus pensamientos lo llenaban de terror. Entonces el rey le dijo: Belsasar, no dejes que el sueño te llene de preocupación. Y Daniel le contestó y le dice: mi señor, si tan solo el sueño se aplicara a tus enemigos y su significado a tus adversarios. El rey con esto entendió, con la reacción de Daniel, de que el sueño y su interpretación no iban a ser algo positivo para él. Pero sin importar esto, le animó a Daniel que no guardara nada, que le dijera todo. Y piensa en la respuesta de Daniel, porque esta podía haber sido una oportunidad para que Daniel se vengara. Pero Daniel no le dijo al rey: mira, vas a recibir lo que te mereces, porque conquistaste mi ciudad, Jerusalén, me tomaste a mí cautivo, y esto
viene como resultado, como castigo. Vas a recibir lo que has sembrado. Tu reino va a ser cortado de raíz. Y alabo a Dios porque eso va a pasar. Daniel no le dijo eso a Nabucodonosor, porque Daniel sabía de que él nunca iba a tener influencia en el rey si no demostraba un verdadero cuidado hacia él, si no mostraba un amor, un verdadero amor hacia él. Daniel quería salvar al rey, y por eso Daniel quería aprovechar esta oportunidad para tocar el corazón del rey. Por lo tanto, Daniel es un claro ejemplo de aquel que en cautividad, maltrato, injusticia, no hizo de su vida más amarga, sino hizo de su vida mejor. Y esta es una buena lección para nosotros. Tú nunca vas a ser capaz de cambiar a tu esposo o a tu esposa que te trata de una manera pobre, de una mala manera, si los tratas a ellos de la misma manera. Tú nunca vas a influenciar a tu compañero de negocios, a tu compañero de trabajo que quizás te ha robado algún dinero, si tú lo tratas con odio por su actitud, por su mala actitud. Porque piensa en algo, Dios nunca nos trata a nosotros como nosotros merecemos. Él siempre nos trata con amor. Y no importa cuán poco amables, cuán poco amorosos lo hemos tratado, hemos sido con Él, Dios siempre ama, porque es imposible para Él no amar. Y eso lo vemos reflejado en Daniel. Daniel estaba asustado, estaba sorprendido por el significado del sueño, y él no le quería decir nada al rey. Pero Nabucodonosor le dijo a Daniel: me lo tienes que decir. Y nota lo que pasa en Daniel capítulo 4, versículo 20 al 22. Daniel 4, 20 al 22. Entonces dice allí, Daniel va a interpretar el sueño y le dice: la copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Versículo 21. Este árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos que alimentaban a todo el mundo. Bajo sus sombras se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Y versículo 22. Ese árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso, y en su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Nota entonces lo que Daniel le trae. Todo parecía bonito, tú eres el árbol, pero ahora el sueño se transforma en algo malo para Nabucodonosor. En este caso, el árbol representaba a Nabucodonosor, porque en el otro sueño que él había tenido de la estatua no lo representaba a él, solo representaba a su reino, pero en este caso representaba a Nabucodonosor personalmente. Él había crecido y se había transformado en aquel árbol de aquel sueño. Pero lamentablemente al final no era muy bonito. Y Daniel continúa con su interpretación. Vamos a Daniel capítulo 4, versículo 23 al 25. Daniel capítulo 4, versículo 23 al 25. Y nota lo que le dice: su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo, y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo, aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces. De este modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurrieran 7 años. Seguimos al versículo 24. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue. Versículo 25. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Cortar el árbol representaba el juicio de Dios al orgullo de Nabucodonosor. No sabemos y no se nos dice
cuál fue la reacción de Nabucodonosor ante las palabras de Daniel. Pero al parecer él estaba preparado para malas noticias, al parecer. Pero la pregunta aquí es, ¿creyó él a Daniel? ¿Creyó él que el sueño venía de parte de Dios del cielo? ¿Creyó él que realmente se iba a transformar en realidad? Quizás el problema fue que él se sintió seguro porque Daniel le había dicho que la raíz, que el tronco iba a permanecer en la tierra, que en otras palabras su reino iba a permanecer y que un día él iba a ser restaurado a su trono. Ahora, pensando acerca de lo que Daniel le dijo acerca del tronco que iba a quedar atado con una banda de hierro y bronce, el hierro se puede interpretar acá porque muchas veces en la Biblia el hierro representa autoridad, representa el gobierno de alguien. Entonces en este caso podría representar la autoridad y el gobierno de Dios, y el bronce podría representar la salvación o la limpieza, porque resulta que en el santuario celestial el lavabro, lo que ellos usaban, los sacerdotes usaban para antes de entrar al santuario, ellos se lavaban las manos y eso era hecho de bronce, por lo tanto que eso representaba la autoridad de Dios y la salvación de Dios. O sea que Dios iba a mantener protegido el reino de Nabucodonosor con su autoridad y por su gracia. Pero al parecer en este sueño el mensaje de Dios en realidad era un llamado al corazón de Nabucodonosor. El sueño demostraba a él lo que iba a pasar y lo que iba a suceder si él continuaba en su camino de orgullo, arrogancia y independencia de Dios. Él iba a ser echado de la habitación de los hombres e iba a vivir con los animales. Iba a comer pasto como los bueyes. El rocío que cae del cielo iba a caer sobre él. Pero el tronco se iba a permanecer en la tierra porque Dios iba a proteger su reino y Dios iba a dejar que su reino se mantuviera. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Nabucodonosor: todo esto no te tiene que pasar. Tú no tienes que perder tu reino. Tú no tienes que ser removido de tu trono. Vuélvete a mí. Cambia tu camino, cambia el resultado de tus acciones, cambia tu orgullo, cambia tu egoísmo. Por eso ustedes van a ver que allí Daniel le hace un llamado bien claro al rey Nabucodonosor. Nota lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 26 al 27. Daniel 4, 26 al 27. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Versículo 27. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Entonces nota que Daniel le estaba haciendo un llamado al rey. Dios le estaba dando a Nabucodonosor una oportunidad de arrepentirse aún en la última hora, en el último momento. Y quiero que pienses en esto. Habrá momentos que, como Dios hizo con Nabucodonosor, Dios nos dará un golpecito en el hombro. Él nos golpea una vez, Él nos golpea una segunda vez. Y si nosotros continuamos en nuestro camino alejándonos de su voluntad, viviendo una vida descuidada, viviendo una vida sin oración, ocupados en las cosas del tiempo más que en las cosas de la eternidad, cuando caminemos lejos de Él, vamos a sentir un toque en nuestro hombro gentil. Una pequeña crisis va a venir a nuestra vida. No significa que Dios permita que las cosas malas, que Él sea el que traiga lo malo, pero sí que a veces Dios permite que pasen, porque puede ser la única manera como nosotros nos acordemos de Él y volvamos a Él. Pero si continuamos en nuestro camino de negligencia y en nuestro camino de
rechazo hacia Dios, Dios va a permitir que el volumen de su voz se eleve un poquito más. Su propósito es enseñarnos a nosotros en tiempos de sufrimiento, en tiempos de dolor, lo que no aprendimos en tiempos de paz. Pero nunca olvides de que Dios te ama tanto, de que Él quiere que tú aprendas las lecciones necesarias, porque Él te está preparando para llevarte a vivir con Él al cielo. Tú naciste en este mundo, y la razón por la que naciste es porque Dios tiene un plan para tu vida. Y a través de tu vida, si tú sigues ese plan y haces tus decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, Él va a guiar tu vida. Y su plan para ti es hacerte feliz. Su plan para ti es darte gozo en abundancia. Pero hay momentos en que las malas cosas van a pasar. Y aún a veces a buenas personas. A veces no es nuestra culpa. A veces nuestra vida cambia de repente, nos da un golpe duro de repente, pero aún en esas circunstancias, en esos momentos, Dios está ahí para guiarte, para estar cerca de ti y enseñarte una dependencia profunda en Él. Pero si nosotros nos alejamos de su plan y su propósito para nuestra vida, entonces Dios va a tener que darnos un golpecito en los hombros. Y muchas veces esto pasa para advertirnos de que no nos vayamos más lejos de su voluntad. Y Dios te ama tanto que Él preferirá darte esos pequeños golpecitos en los hombros a través de desilusiones, quizás a través de sufrimientos y dolor, si es necesario, porque Él prefiere eso a que tú te pierdas. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con Nabucodonosor. Dios miró a Nabucodonosor donde él estaba y Él le dijo: Nabucodonosor, yo no quiero que tú pierdas tu trono, no es mi deseo, pero si tú no te arrepientes, la única manera en que yo puedo cambiar tu situación, la única manera en que puedo llegar a tu corazón es permitiendo que las cosas malas te pasen, para que tú de una vez entiendas que me necesitas. Dios le dio a Nabucodonosor un tiempo para arrepentirse. Y nota lo que pasa en los siguientes versículos, y esto es uno de los textos más poderosos de la Biblia. Daniel capítulo 4, versículo 28 al 29. Daniel capítulo 4, versículo 28 al 29. En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del palacio real de Babilonia. Todo esto pasó como Dios había dicho 12 meses después. Dios le había dado a Nabucodonosor tiempo, pero ¿sabes qué dice la Biblia allí? Él estaba todavía caminando en su palacio sin preocuparse. ¿Puedes imaginarte eso? El rey entendió el sueño. Él entendió la predicción, y la predicción era que iba a perder su reino si él no cambiaba su vida. Arrepiente de tus pecados, Daniel le había dicho. Esto no te tiene que pasar. Y nada de esto tiene que pasar. Pero ¿sabes qué pasa? Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y nada pasó. 12 meses. Y Nabucodonosor no cambió. Y llegó el año, y el rey todavía estaba viviendo la vida como siempre había vivido. Y tú quizás puedes preguntarte, ¿por qué el rey no prestó atención? Tú puedes preguntarte y puedas pensar hacia tú mismo y ser: si yo hubiera recibido la misma advertencia que el rey, yo hubiera escuchado y hubiera cambiado. ¿Pero es eso realidad? ¿Hubieras tú cambiado? ¿Cuántas veces Dios nos toca en nuestros hombros una vez? Y Dios dice: mira, te estoy dando una oportunidad. No quiero que te alejes de mis bendiciones. Y no quiero que mis bendiciones se aparten de tu vida y que las cosas en tu vida cambien de manera dramática. ¿Cuántas veces como Nabucodonosor
nosotros vivimos una vida descuidada como el rey y seguimos viviendo la misma vida que habíamos vivido antes, a pesar de que Dios nos ha estado llamando. Y nota lo que pasa. Después de que Nabucodonosor vivió descuidadamente y después de que pasó el año de que Daniel había interpretado el sueño. Vamos a Daniel capítulo 4, versículo 30 al 32. Daniel capítulo 4, versículo 30 al 32. Y nota cómo reacciona el rey. Exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. Escucha las palabras de orgullo. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real te ha sido quitada. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. El rey estaba lleno de orgullo al ver su reino y al ver la grandeza de Babilonia. Y es claro, Babilonia era un hermoso reino. Pero él había fallado en escuchar las advertencias de Dios. Él había fallado en escuchar la invitación de Dios a arrepentirse. Él había fallado en aceptar la misericordia de Dios. Y por todo esto, en un momento perdió su trono y perdió su razonamiento. Y ahora vivía afuera como los animales, mirándose como un animal más. Imagínate esto. El rey, este hombre que alguna vez había sido el rey de uno de los imperios más gloriosos que han existido en la tierra, que se sentaba sobre su trono sosteniendo sobre su mano el cetro real, que los ejércitos marchaban a sus órdenes, que tenía la posición económica mucho más allá de lo que tú te puedas imaginar, que tenía palacios para invierno y palacios para verano. Todo aquello que pueda deleitar y tentar nuestra vista, todo aquello que pueda llamarnos a probar y a gustar, lo tenía él. Pero ahora no tenía nada. Sus ojos estaban vacíos. Vagaba como un animal. Lo había perdido todo. Hay una explicación científica para lo que pasó a Nabucodonosor. Y lo que le pasó es un problema mental llamado licantropía. Dios le había permitido a Nabucodonosor tener esta enfermedad, que había caído esa enfermedad por 7 tiempos, dice la Biblia, 7 años. Esto pasó sobre él viviendo como un animal. 1 año pasó, 2 años pasaron, 3 años. Y él todavía vagaba como un animal. 4, 5, 6 años y nada había cambiado. ¿Sabes una cosa? La historia de Nabucodonosor es nuestra historia. Esa es la verdad de esto. Es tu historia y es mi historia. Es la historia de la raza humana. Porque cuando Dios creó a los seres humanos, y le dio dominio a Adán y a Eva sobre esta tierra, ellos eran parte de la familia real del cielo. Adán y Eva eran el hijo y la hija de Dios. Ellos gobernaban este nuevo planeta, pero a través del pecado, la rebelión, el orgullo y la arrogancia, lo perdieron todo. Su naturaleza se cambió y se volvió mucho más fácil hacer lo malo que lo bueno. Por lo tanto, tú y yo somos Nabucodonosor. Nosotros hemos perdido nuestro camino. Hemos cambiado, nuestra naturaleza ha sido desfigurada y hemos perdido nuestra paz interior. Pero la Escritura nos muestra de que hay esperanza para nosotros que tenemos nuestra naturaleza deformada. Hay esperanza
para aquellos que tienen el corazón corrompido. Y nota lo que dice Daniel capítulo 4 versículo 34 al 37. Daniel 4, 34 al 37. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Y entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive por siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra y el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y mis cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Dios le había dado a él aquello que Nabucodonosor no había podido hacer por sí mismo. Dios cambió su corazón. Y ese mismo Dios que cambió el corazón de Nabucodonosor es el mismo Dios que te puede cambiar a ti y me puede cambiar a mí. El rey había sido milagrosamente transformado, pero eso pasó, si ustedes prestaron atención al texto, cuando él volvió su mirada al cielo. Lo imposible se tornó posible. Él no podía cambiar por sí mismo, tampoco tú puedes cambiar por ti mismo. Nada de tus intentos por ser paciente te va a hacer más paciente. Ninguno de tus intentos por ser más puro te va a hacer más puro. Porque hay algo fundamentalmente dañado en nuestro interior. Y el cambio solamente puede venir como el rey si nosotros volvemos nuestra mirada hacia el cielo. Porque resulta que cuando miras en tu interior, tú vas a encontrar una naturaleza caída. Vas a encontrar que en tu interior no eres bueno. Pero cuando miras a Jesús, su fuerza se transforma en tu fuerza. Su pureza, su justicia, se vuelve tu justicia. Su sabiduría se transforma en tu justicia. Y por fe, su vida se transforma en nuestra vida. Cuánto pena, cuánta dolor el rey pudo haber evitado si tan solo hubiera escuchado las advertencias de Dios y hubiera seguido el consejo de Daniel. Cuánto dolor y cuánta pena tú te podrías ahorrar si tan solo escucharas los llamados de Dios. No dejes que Dios te toque una vez en el hombro y no respondas, porque quizás te toque una vez más y la segunda vez sea más duro. Porque Dios te ama, porque Dios quiere darte una vida mejor. Y por eso debes de escuchar la voz de Dios hoy. Si hoy en día estás pasando por una circunstancia que la vida te está golpeando, es quizás que Dios te está llamando a que te arrepientas. Es quizás que Dios te está pidiendo que abandones tu camino errado, tus errores, tus equivocaciones, tus malas decisiones del pasado y que permitas que Él tome el control de tu vida y que sea el rey de tu corazón. Escucha la voz de Dios hoy, mientras la puedes escuchar. Por eso la Biblia dice, mientras escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Permíteme orar por ti. Querido Dios, amante Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos has dado de estudiar este capítulo fascinante, que nos ayuda a entender que necesitamos escuchar tu voz. Que Señor, que a veces tú permitirás que la vida nos dé golpes para que entendamos que sin ti no somos nada. No permitas que nuestro orgullo se apodere de nosotros. Danos un corazón humilde que entienda que sin ti no somos nada.
porque no queremos llegar a experimentar lo mismo que experimentó Nabucodonosor. En tus manos encomendamos nuestra vida, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.